podrán imaginar, este testimonio además está editado, relata situaciones realmente desagradables para esta mujer, para esta persona y, bueno, no tengo que explicar porque ustedes ya lo vieron, ¿no? La carga emocional y el daño que eso provoca. Porque muchas veces vos podés darte el lujo de, a la primera situación que te incomoda, mandar a tu jefe a la misma M. Muchas veces no podés, porque precisás ese sueldo. Porque por distintas razones tenés una gran dependencia con ese puesto de trabajo. Esto está mal en todas las circunstancias, aclararlo, ¿no? Pero a veces es más cruel cuando la persona que te hostiga sabe que vos lo precisás y se da esos lujos y encima de tergiversar la realidad y adelanta. Vieron que lo que ella relata es que el tipo se adelanta a que le llegue al director cualquiera de estos cuentos, entonces ya se hace el víctima y se presenta por si le llegaba el cuento, miren que la que está equivocada es ella. Pareciera que son personas, los victimarios, ¿no? Totalmente inescrupulosos y aparentan ser personas, y lo son en determinada manera, ¿no? Muy normales para el resto de las personas, salvo para la víctima. ¿Cómo manejar esto? ¿Cómo animarse a denunciarlo sin miedo a que después todo el peso vuelva a recaer sobre ti, que es lo que le pasa a esta persona? ¿Cómo encontrar amparo en tu entorno directo, pero por sobre todo en la ley? En eso estamos, en eso hay que trabajar. Vamos a darle la bienvenida a nuestras invitadas del día de hoy que están especializadas en estos temas. Por un lado nos acompaña la psicóloga Silvana Yaquiero, especialista en acoso laboral, nos ha acompañado en otras oportunidades también. Y Lourdes Rapalín, empresaria, diputada suplente del Partido Nacional. Que bueno, que en estos momentos se están haciendo pedidos, ¿no? de informes al Ministerio de Trabajo para poder trabajar con esto con elementos reales y datos bien concretos. ¿Con qué se encuentran, Lourdes? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno, por ahora, no nos estamos encontrando con nada, los informes se han pedido. Nosotros puntualmente lo que queremos saber es cómo se actúa en estos casos, dónde hacen las denuncias las personas y qué procedimiento lleva. Estamos esperando que nos den la respuesta, por supuesto que estamos pidiendo otro tipo de informes también. El tema es que lo que es acoso laboral o mobbing, acá en Uruguay es algo nuevo, algo que se conoce muy poco, que las empresas, tanto públicas como privadas, no saben cómo registrarlo, cómo manejarlo, y lo que estamos queriendo es eso, más que nada es defender a la víctima sin importar quién sea la víctima. Estamos hablando de seres humanos. Y tener herramientas de prevención, tanto para el trabajador como para el empresario también. Nosotros en junio pasado abrimos a una mesa de diálogo donde se sumó gente de COFE, de diferentes sindicatos, donde quedamos todos comprometidos en trabajar en esta causa. Esto no es un tema de partido político, de color, de religión, de ideología. Es un tema que nos tiene que importar a todos. Entonces, lo que queremos es concientizar, generar esa solidaridad para que la gente se empiece a preocupar y que sepan que estas cosas suceden y son más graves de lo que imaginamos. Bien, vamos a pasar a definir primero lo que es el acoso laboral, porque muchas veces por ahí, si no lo tenemos bien definido, nos puede llegar a parecer que mañana te sancionen. Esto es acoso. Capaz que es una sanción porque no hiciste el trabajo correctamente o lo hiciste mal o faltaste al respeto al trabajo. Digo, vamos a ordenarnos de qué estamos hablando cuando hablamos de acoso. Cuando es sexual es más fácil de identificar. Ahora, ¿qué vendría a ser el resto de esa gran bolsa que se llama o que se define como acoso laboral? Bien, gracias Victoria. Me parece bárbaro empezar justamente por lo que no es. Porque justamente hacer una violencia invisible, modal y verbal, que es muy difícil de poder probar, lo que se hace es después, parece que todo es acoso laboral y justamente en esos grises es que este tipo de personas juegan muy bien, en esa ambigüedad. Justamente como le pasó a esta chica, dando vuelta la situación. Yo siempre digo, hay que diferenciar entre víctima y victimista. El victimista es generalmente el hostigador cuando da vuelta la situación y acusa a su víctima de ser ella el victimario, ¿no? En los casos de acoso laboral lo que vemos es una violencia modal y verbal repetitiva y sistemática a lo largo del tiempo.
¿ah? Esto que hace es un hostigador que en algún momento en el equipo de trabajo algún trabajador se convierte en una amenaza para él. Esto es muy importante destacarlo porque no hay un perfil de víctima, ¿ah? El problema lo tiene el hostigador, ya sea porque lo descubrió en un acto de corrupción o porque lo acosó sexualmente y lo puede denunciar, o por envidias, o por celos, o porque tiene miedo que le saque su puesto de trabajo. O sea, los motivos por el cual una víctima se puede convertir en una amenaza para un hostigador pueden ser múltiples. Bien, pero a ver, para ir entendiendo. Por lo tanto, de ahí deduzco, víctimas de acoso laboral podemos ser cualquiera. Cualquiera. Bien. Exacto. Acá no se trata que tenés que ser o tener mala tu autoestima para caer en esto. No. Le puede pasar a cualquiera. Perfecto. Exacto. Segundo, el testimonio que nosotros escuchábamos, en realidad pensando en los motivos del hostigador, arranca porque es un depredador sexual. Exacto. Ahí no era amenaza, esta persona no representaba una amenaza de no, pero cuando él tiene miedo de que ella lo denuncie... Ahí sí vimos cómo da vuelta la torta, pero él tuvo todo un periodo de depredador sexual, motivado ¿por qué? Claro, pero esa es justamente la diferencia. Si bien el acoso sexual siempre deriva en acoso laboral, sí, y podemos decir que es acoso psicológico también, porque es intimidación, es abuso, es violencia, hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque el depredador sexual, el acosador sexual... Perdón, lo llamé así porque no se me ocurre otra forma, sí, pero debe tener tal vez técnicamente otra... Psicopatía. Bien, gracias. O perversión. ¿No? Bien, gracias. A mí me gusta llamarles depredadores porque van por la vida depredando y lastimando gente, igual que los animales depredadores. Incluso a nivel psiquiátrico se les llama también depredadores, ¿no? Para que quede claro. Entonces, ¿qué pasa? En el caso del acoso sexual, nosotros tenemos una víctima y un victimario, no tenemos un proceso, que ahora yo después lo voy a describir, que hace al acoso laboral. ¿Qué pasa? Esta persona no es que se convierta en el caso del acoso sexual en una amenaza. En el caso del acoso sexual es porque le gustó, la quiere, la trata como un objeto y la va a utilizar para satisfacer sus necesidades. Y lo que disfruta el acosador en estos casos es la prohibición, la transgresión. Cuanto más no le dice la persona, ellos más insisten, ¿ah? Entonces, por eso muchas veces no podemos confundir lo que es puntualmente el acoso sexual, bien, del acoso laboral. ¿Se configura el acoso laboral cuándo entonces? Cuando él tiene miedo que ella lo denuncie y él ahí la empieza a desprestigiar laboralmente para que justamente cuando ella lo denuncie, que fue lo que pasó, ya la palabra de esta chica no tenga valor. ¿Por qué? Claro. Porque es mala empleada, porque está loca, porque se pasa todo el día llorando, porque no respeta las exigencias profesionales. Entonces ahí es donde todo se va volviendo en contra de la víctima. Bien. Bien, entonces las demás personas del grupo, y esto es el proceso de acoso laboral, se van mimetizando con el hostigador, ya sea para sacar ventajas de esa situación. ¿Y por qué lo natural es eso y lo natural no es solidarizarse con la víctima? Porque es lo que genera el acoso laboral. El acoso laboral es como un gas paralizante. ¿Ah? La gente queda totalmente aterrorizada frente a estas situaciones, porque saben que cuando termine con ella va a empezar contigo. Sabe que si tú vas a defender a la víctima, se va a meter también contigo, ¿entendés? Entonces la gente queda paralizada y ahí tenemos dos tipos de cómplices. Los cómplices, que son los que miran para el costado por miedo, sabiendo que lo que está pasando está mal, y tenemos los cómplices que el hostigador va manipulando y va engañando y les va dando ventajas para tenerlos de su lado. ¿Me explico? ¿Tá? Estos cómplices generalmente tienen que ver con cargos de arriba, sobre todo, cuando la víctima quiere llegar a denunciar el caso a su gerente, el gerente ya está con la imagen de la víctima dañada. Entonces muchas veces pasa que ni siquiera los atienden, o cuando los atienden y piden una reunión ya no les creen, ¿entendés? O sea, son muy hábiles Ahora, depredando. siempre estás planteando el acoso laboral separándolo del sexual en concreto, ¿no? Lo estás planteando desde una situación de poder. No necesariamente. Pero es lo que parecía recién en claro, tu planteo. porque es este caso. Y además lo estás planteando como que el acosador es hombre necesariamente. No necesariamente. A ver. Te voy a explicar. Primero, el acoso laboral se puede dar tanto de arriba hacia abajo. Sí es cierto que lo que más se ve, no solamente en Uruguay, sino las investigaciones que se han hecho en Europa muestran que el 48% de los casos de acoso laboral son de arriba hacia abajo. Bien. Podemos ver el horizontal, que es el que se da entre compañeros, o el de abajo hacia arriba. En Uruguay yo estoy viendo cada vez más casos de abajo hacia arriba. A ver, un ejemplo de abajo hacia arriba. Por ejemplo, un jefe nuevo
un director, por ejemplo, en la enseñanza se está dando muchísimo, en la educación, en las facultades. Llega un jefe nuevo a su puesto de trabajo, empieza a poner orden, eso genera movimientos dentro del equipo, capaz que hay un hostigador que quería ese puesto y no se lo dieron, o capaz que este jefe nuevo descubre determinados actos de corrupción que había, ¿no? Porque una de las cosas que pasa es que siempre que hay una personalidad perversa o psicopática, siempre hay actos de corrupción detrás, ¿tá? Entonces, evidentemente, este jefe se convierte en una amenaza para este hostigador. Bien, a partir de ahí, ¿qué va a hacer este compañero de trabajo? Va a utilizar las exigencias profesionales de este jefe, los cambios que él haga y las desconformidades que generan el equipo por los cambios para ir sumando. Mirá lo que te hace, te sacó las horas extras, te cambió el horario, mirá cómo nos habla. ¿Entendés? Entonces, ir haciendo la cama, como se dice, exacto, ¿no? Vulgarmente. Va a juntar a varios que estén enojados con este jefe y va a ir a denunciar o al sindicato o al Ministerio de Trabajo: nuestro jefe es un acosador. Eso es un falso caso de acoso laboral donde el propio victimario se transforma en víctima, el victimista, y arma toda esta situación para sacar al jefe de su lugar, justamente. Bien. Ilustrado así pareciera como obvio, casi que hasta obvio. Pero no es obvio. Ahora vamos al mundo empresarial, de donde tú también venís, Lourdes, ¿no? Y de donde podés dar cuenta cuán clara está la línea que divide lo que son, digamos, los códigos de respeto, de disciplina, de profesionalidad, con estos otros, con estas otras situaciones que además no surgen de la noche a la mañana. Como se van gestando, no son tan visibles el día 1. No, no son tan visibles. Es más, te puedo hasta contar mi testimonio personal, lo viví dentro de mi empresa. Y le decía a Silvana, hace tantos años que estoy contigo en esto, siguiéndote en esto, y cómo estaba siendo víctima de una situación así no me daba cuenta. ¿De abajo hacia arriba estamos hablando? Hacia mí puntualmente, sí. ¿Por qué? Porque una persona que es psicópata, como le llama Silvana, tienden a eso. Yo era de las que no creía en la envidia. Hasta decía, yo quiero ocupar tu lugar o hacer lo que haces tú. Y lo que no me di cuenta es que durante 2 años estuvo manipulando todo un equipo de trabajo en contra de la empresa y a mí en contra de mi equipo, cosa que yo sabía que no era así. Pero bueno, en ese tiempo rotó mucha gente, la gente se certificaba hasta que pedí el apoyo profesional y ahí salió perfectamente diagnosticado, se hicieron los pasos de medición que se deben hacer en una empresa. ¿Cómo son pasos de medición? Eso lo hacen los técnicos, los especialistas, después los psicólogos, después me lo contás, mediante ciertas evaluaciones. Ahí salió el perfil porque lo podés identificar y decidimos despedir a la persona. Decidimos despedir a la persona y presentar inclusive a la empresa frente al Ministerio de Trabajo la denuncia. Gracias a surgió también con la denuncia de 2 chicas que vienen a planteármelo por escrito. Y con el informe de la psicóloga. O sea, que tenías testigos de alguna manera. No, es que el tema es que quien fue a ocupar el lugar de esta persona, un mando medio, pasó a ser hostigada también. Y gracias a esa relación y al respeto que uno va teniendo hacia las personas, se vieron en la libertad enseguida de comunicarlo. Enseguida tomamos medidas y bueno, despedimos a la persona. Y cuando ¿la persona alguna vez logra asumir lo que hizo o el cuadro general es que nunca? Y no, por lo general no. En ese caso puntualmente el doctor Diego Durán lo está manejando también a nivel jurídico. ¿Lo está defendiendo o lo está...? No, lo está manejándolo a nivel empresarial. Porque el cliente es la empresa. Bien. Claro. Y bueno, y esa persona cuando está fuera de la empresa, que es un caso que lo supe después, generó toda una red a través de las redes sociales, literalmente para matarme, así. Entonces ahí es cuando llegás a sorprender que si vos empezás a leer todo lo que pasa, no podés creer. Y Silvana dice, no puede ser de que no creas cuando sabes que las cosas son así. Y ahí es cuando te terminas de convencer que nadie está libre, absolutamente nadie. No importa el cargo que tengas, la jerarquía que tengas, qué ideologías tengas, no. ¿Se puede prevenir? Sí. Nosotros ya hace 2 años que en nuestra empresa no tenemos rotación de personal. Fuimos generando un manual anti-mobbing, un reglamento de trabajo donde se respeta
y donde te puedo decir que hoy día tenemos un equipo totalmente feliz. Es lo que todo Imagino empresario que la quiere. comunicación tiene que ser absolutamente fluida, Sí. ¿no? Entre los trabajadores y los mandos medios y altos. Y a nivel, te lo puedo decir a nivel privado, lo que más quiere un empresario es que su equipo esté feliz. ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones, pero que esté feliz, porque si el equipo está feliz y trabajan bien, a fin de año, a fin de mes, los números te cierran, porque no hay nada peor que estar trabajando en un lugar donde sos infeliz. La gente lo ve, lo percibe. A ver, varias cosas, ¿no? Me interesa saber. Primero, ¿existe entonces un manual o un protocolo? Porque, a ver, la especialista, ¿qué haría? Me la imagino llegando a una empresa como llega un inspector de la DGI, ¿no? A pedir libros para encontrar evidencias de que todo está bien o que no está todo bien. ¿Cómo se traduce ese tipo de trabajo en casos como estos donde no hay evidencia material? Todo es lo que relata uno o relata el otro. Exacto. ¿Y entonces? Y bueno, justamente, primero, sí hay formas, tenemos evaluaciones, tenemos el barómetro Cisnero de Iñaki Piñuel, que evalúa el acoso laboral. Tenemos el test de Lehmann, que yo ahora estoy haciendo una investigación, que después te doy algunos de los resultados que me parecen interesantísimos, de 62 casos que apliqué. Tenemos la forma, por ejemplo, yo estoy entrenada en cómo declara la persona que es cómplice, cómo declara la persona que tiene miedo de declarar, qué seguridades tú le das en cuanto a la confidencialidad. ¿Y cómo declara el hostigador? Me importa más que nada. El hostigador, generalmente el hostigador es como un pollito mojado cuando llega ¿Ah, a sí? esa situación, sí. Y si tiene el apoyo de la empresa, no, ahí puede haber todavía soberbia, pero cuando ya no tiene el apoyo de la empresa, lo que va a hacer es revictimizarse. Entonces ahí es la gran diferencia entre la víctima y el victimista. El Claro. victimista te crea una escena, te la construye, todos los demás son los malos y los culpables, nunca duda de sí mismo, te trata de traer cosas de todos lados para inventar una historia que no tiene sostén. Cuando llora, el llanto no te moviliza absolutamente nada, Porque llega a es llorar. camaleónico, claro, sí, llegan a llorar. Incluso si lo llegas a descubrir, en algunos casos de personalidades muy narcisistas, te llegan a pedir disculpas, como le pasó en este caso, para cubrir, pero no porque la sienta, sino para manipular la situación, porque son hábiles a la hora de mimetizarse y decir lo que el otro quiere escuchar para poder zafar. Podés mostrarle las pruebas, me pasó en un caso en una empresa, de mostrar la prueba cuando la muchacha le pegaba con la puerta, que teníamos la filmación, y te dicen, no, yo no soy. Bueno, después de tanto mostrar, bueno, sí soy, sí, pero yo no vi que ella venía. Le mostrábamos cuando ella esperaba que la otra viniera para pegarle el portazo y te lo seguía negando. Estamos hablando de cosas tan burdas como pegarle un Mira, portazo a la una persona. violencia, cuando el acoso, yo te voy a explicar otra cosa, el acoso laboral se da más de mujeres a mujeres y de hombres a hombres, no es un tema de género. Mira. Y cuando se da, y en el bullying pasa lo mismo, y cuando las mujeres son las que acosan a otra, hay violencia física sutil. Empujones, Que tal vez no hay cuando es entre hombres. entre hombres no. Entre mujeres sí, empujones en los pasillos, zancadillas, cerrada de puerta, tirada de agua entre los papeles. No, es impresionante. Es mucho. O sea que eso de que cuando las mujeres somos brujas es verdad. Mira, los especialistas, ¿Qué te reís? No, pero Los es- no puedo creer lo que estoy escuchando realmente. los especialistas en psicopatía, tenemos Harrer, un canadiense que es espectacular, es el que más sabe, él te explica que cada 3 personas hostigadoras, 2 son hombres y 1 es mujer, pero la mujer vale por esos 2 hombres. En su Por las capacidad de estrategias- maldad, digamos. Exacto, su capacidad y su sutileza y su seducción a la hora de manipular el entorno sobre todo. Lamentablemente somos mejores en todo. Hasta